casa del argentino, la ciudad universitaria, que está, como ustedes saben, al sur de París, cerca del Parc Montsouris. Nunca vivió más de 25 cuadras de las 5 Rue de Lille. 25 cuadras de distancia. En todas las direcciones que estuvo, siempre estuvo a no más de esa distancia del consultorio de Lacan. ¿La curiosidad no te llevó nunca a analizarte? Le preguntó a Julio un día de 1983 Osvaldo Soriano. Tal vez ustedes lo conozcan, otro escritor argentino. No, nunca fui a un psicoanalista. Siempre me rehusé, incluso en la Argentina. Acá y ¿cuáles son sus favoritas, sus colores? Perdona, Raúl. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Entonces, ¿Alguien tiene? Es de Eric Valencia. Amigos, como les comento, Eric, por favor. Y Edu, así que les vamos a dejar aquí una caja de preguntas. Ahí está. Sí, Raúl. Entonces le contesta a Osvaldo Soriano Julio. No, nunca fui a un psicoanalista, siempre me rehusé, incluso en la Argentina, en esa época en la que el país se dividía, como creo que está hoy, en 50% de analistas y 50% de analizados. No, era una especie de análisis barato que yo hacía por mi cuenta. Además, me leí todas las obras de Freud y las técnicas que él cuenta para analizar los sueños me ayudaron a descifrar no solo los míos, sino también mis actos fallidos. Por ejemplo, cuando me olvido de una palabra o un nombre. Eso nunca es gratuito y es muy interesante hacer el trabajo con uno mismo. Yo, de muchacho, tenía una memoria extraordinaria que he perdido. Por ejemplo, cuando iba al cine, durante muchos años me acordaba de los nombres de los actores y las actrices, pero también me acordaba de los nombres que tenían los personajes. Entonces, cuando se me bloqueaba un nombre, yo me daba cuenta de que ahí algo no andaba. Un día veo una película con una actriz que tenía cierta fama en la época, que se llamaba Wendy Barry. Bueno, vuelvo a casa y a la noche me doy cuenta de que no me acuerdo del nombre de la actriz. Me dormí sin recordarlo y a la mañana siguiente empecé a buscar, a repasar el nombre de los otros actores. Me empecinaba, me dejaba llevar, hasta que al fin salió Wendy Barry. Pero esa era solo la primera etapa. La segunda es por qué lo olvidé. ¿Por qué? Mirá si no son sutiles los sueños, Osvaldo. Lo olvidé porque yo me acababa de pelear con una muchacha que me había dicho: lo que pasa es que vos no querés llegar a ser adulto, vos querés ser Peter Pan. ¿Te acordás de Peter Pan, el niño que no quería crecer? Ella lo usó como símbolo. Y ahí está la explicación. La amiga de Peter Pan se llama Wendy. Y el autor de Peter Pan es Sir James Barrie. ¿Ya ves? Wendy Barrie. Estaba todo ahí. Según esta confesión, Cortázar nunca consultó a un psicoanalista, pero eso no evitó que Freud lo tocara, incluso para siempre, pues en uno de sus últimos relatos, Diario para un cuento, el narrador se escucha y pone entre paréntesis lo siguiente. Vuelve a salir la palabra de una manera bastante curiosa. Es Sigmund. Pero no, no es por acá. Segundo intento. Él actúa sobre textos ajenos, sometiéndolos a una recomposición en el que el tono y la sintaxis son todo. Además, él, en oposición a los discursos sustancialistas y centralizantes, descubre textos completamente marginales y hasta entonces invisibles, siendo lo suyo la astucia y el desprejuicio al sumar elementos dispares. Su desparpajo le permite ejercer la ironía para reflexionar sin supersticiones jerárquicas que lo frenen. Seguro de que el procedimiento decide la eficacia de la invención. Se propone fundamentar que una subjetividad no se expresa, sino que se construye. Finalmente, se anima a jugar con la ilusión referencial
la intertextualidad y la ambigüedad del sentido o su proliferación. ¿De quién hablo? ¿Quién es este él? Estoy refiriéndome a Jacques Lacan, por supuesto. No, para nada. Se trata de alguien más cercano. Acabo de perfilar las hilachas que hilvanan el fenómeno Borges. Según lo detalla alguien que ha leído sin tapujos a Giorgi, Beatriz Arlo. Es obvio que me atrevo a sostener que Borges me es alguien más cercano que Lacan solo por una cuestión geográfica. Pero ¿qué importancia puede tener esto para referirme a nuestra praxis analítica y su transmisión? ¿Acaso no es sabido que Lacan, tanto como Borges, nunca está por completo allí donde se cree encontrarlo? Se suele decir que la geografía indica un destino, pues en ella se misturan una cultura, una manera de reír, una expectativa futura y sobre todo una lengua. Entonces, creo que sí se vuelve valioso hacer pasar por el Canevá de nuestra localización la pregunta por la lectura de Lacan hoy. Porque, ¿cómo leemos aquello que no sentimos demasiado próximo? Haciendo de la ironía un ejercicio casi erasmiano, un joven Borges llega a escribir que el Quijote, debido a mi ejercicio congénito del español, dice, es un monumento uniforme, sin otras variaciones que las deparadas por el editor, el encuadernador y el cajista. La Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del griego, es una librería internacional de obras en prosa y verso, desde los pareados de Chapman hasta la Authorized Version de Andrew Lang, o el drama clásico francés de Bérard, o la saga vigorosa de Morris, o la irónica novela burguesa de Samuel Butler. La hipérbole borgiana vale, aun cuando es sabido que Cervantes no tiene nada de uniforme, pues subraya la importancia de un tipo de lector que me gusta llamar combinatorio, ese que no puede dejar de poner de sí, y así se atreve a leer por los costados y por los pliegues, sin dejarse encandilar por el foco luminoso con que un texto puede enceguecer a sus lectores, buscando percibir en el detalle algo que la arquitectura complicadísima del texto nos muestra. Como en un análisis, donde está permitido escuchar sin comprender demasiado, trastabillando en el instante en que se abre la boca, dispuesto a savoir-faire con el desliz, l'impédit, inconsciente. Por esto me interesa, diría que me apasiona, escuchar la voz en otra lengua. No solo otros idiomas, sino también el castellano regional, la del colonizado que deja escapar vestigios de su origen americano, contrahecha, espuria y rica, pero circunscripta en la tonada. Siempre tengo presente aquello que sentía en su exilio madrileño el escritor jujeño Héctor Tizón. Con España compartimos todo, decía, menos la lengua. Intentando reconocer entonces, más allá del sentido, en la forma de lo dicho, en la respiración que escande la langue, eso arcaico que regresa en busca del olvido de la sombra sin sepultura. Estamos hechos de la materia de nuestros sueños, pero ella es opaca. Solo las construcciones formales establecen jerarquías semánticas o conceptuales y autorizan la esperanza de que algo pueda ser dicho. Borges, el mejor artesano, tiene el ojo para la forma. De allí también su gusto por la parodia, el pastiche, las leves modificaciones, la superficie doble de la ironía, y también las formas matrices de los laberintos, las imágenes en abismo, las duplicaciones, los reflejos y los falsos reflejos. La nacionalidad literaria vive en el tono de la voz, que se inscribe en la relación entre una sonoridad y una cultura, y se define en la sintaxis, que es la respiración misma del discurso. Por esto, decir que la de Borges, por la temática que frecuenta, o las lecturas europeas que alimentan a su autor, no es una literatura argentina, es negar lo evidente. Cuando se la lee en voz alta, la sintaxis respiratoria es claramente argentina. Ahora bien, también una lectura y escucha artesanal es la del analista. Es evidente que una útil lectura crea tensión entre el autor y el lector, también entre el orador y el oyente,
ni qué hablar entre el maestro y el alumno. Más aún si quien se ubica en escucha del que dicta un seminario es su analizante. Caso, este último, que no dejó de ser frecuente en la transmisión oral de Lacan, con consecuencias hasta nuestros días, puesto que algunos encumbrados analistas que hoy continúan transmitiendo de modo oral y por escrito su enseñanza, pasaron por el diván de Lacan. Uno de ellos, Alush, señala un valor de enseñanza, 2 puntos. Lacan no se consideraba como el único autor de lo que dejaba publicar bajo su nombre. Lo que redobla el interés en preguntarnos sobre el establecimiento de sus seminarios orales. Por nuestra parte tenemos un trabajo extra, el de la traducción al castellano. Pero sobre todo vale estar advertido de que la gran mayoría de los analistas de nuestros días no le pusimos el cuerpo a la transmisión oral de Lacan. No estamos allí, en el lugar de quien experimentó la impronta de su voz, de su estilo, de sus gestos. Lo cito a Lush: la respiración de la frase hablada, la marca, no la disuelve. El lector es puesto en contacto con el estilo de Lacan. Pregunto, ¿cómo intentar esa puesta en contacto sin que nuestra lengua sea la francesa? Además de no formar parte de ese público al que dirigía su estilo, su público, Lacan lo tiene en cuenta, decía Lush. Eso está irremediablemente perdido para siempre, pienso. A pesar de cierta nostalgia o incluso melancolía, en el sentido en que se sostiene que luego del derrumbe del comunismo soviético hay una melancolía de izquierda. Entre paréntesis, les aconsejo vivamente el libro del historiador italiano Enzo Traverso, titulado Melancolía de izquierda, marxismo, historia y memoria, que fue publicado en 2018, para entender un poco más este concepto de la melancolía o la nostalgia por lo que ya se derrumbó o lo que ya no está. Entonces les decía que eso está irremediablemente perdido para siempre, y tal vez se perdió o extravió, no solo por la desaparición física de Lacan, sino porque si bien la estrategia estaba clara, la imposibilidad de confiar en una publicación que no tenga en cuenta estas dificultades, que no dé la oportunidad al texto establecido de incluso confesarse impotente frente a las mismas, no dejaba otra salida que poner de sí en tanto lector frente a la evidente y dañina facilitación de su discurso. Si bien entonces la estrategia, esta que les acabo de detallar, estaba clara, es posible que lo que haya fallado fuese la táctica de colocar en la trinchera del frente un enemigo con nombre y apellido y grado de parentesco, lo que provoca de este lado de la trinchera, buscado o no, el destacado de otro nombre y apellido. Así las cosas, si tomamos en cuenta este último aspecto de la batalla, debemos considerar que luego del desarrollo numérico, al menos de esa posición simplificadora, facilitadora de Lacan, la guerra está siendo perdida. No es tiempo de eso ya. A otra cosa, mariposa. Todo esto implica repensar su enseñanza y nosotros, latinoamericanos, cada quien manufacturando su singular artesanía para lograr seguir solo, no podemos hacerlo sin tener en cuenta dónde llevamos adelante nuestra praxis. Estoy más cerca, pero no es por acá. Dicen que la tercera es... Si bien es cierto que, como escribe Gabriel Meraz en ese artículo que les aconsejé leer hace unas semanas, como escribe Gabriel, la elección de un estilo de escritura a menudo es solidaria de un método de transmisión y asimismo, cuando una práctica escritural es concebida como método, mantiene implícita en ella cierta concepción de la lectura, revelo de que leer Lacan no es escucharlo, pero vale la pena el intento. Luego, el ensayo, al menos de savoir-faire, una lectura situada, que busque recuperar el valor clínico de su transmisión oral, pero sin perder de vista nuestras coordenadas: lengua madre, ubicación geopolítica, historia cultural, etc. Además de tener en cuenta que nuestro tiempo, si bien cercano, no es el mismo de Lacan, ni siquiera del Lacan de los años 70 del siglo pasado.
En suma, no hay un Lacan mundial. Entonces, ¿hay un Lacan argentino? ¿Un Lacan cordobés? En junio de 1986, a pocas cuadras de donde resido hoy, salía a la luz el primer número de la revista Litoral en castellano. La directora de esta colección de artículos provenientes de la Litoral Freudian de París, y apenas unos meses antes de la muerte de Lacan, la directora de la primera Litoral en castellano, salida aquí en Córdoba, así como quienes se nombraban revisores de sus traducciones al castellano, salvo uno, eran cordobeses que se habían exiliado en vuestro país, en México, durante la última dictadura militar que asoló mi país. Vale aclarar que entre ellos había quienes decidieron no regresar en 1984 con el advenimiento de la democracia y harían de México su tierra definitiva. Así llegaba a Córdoba, y desde Córdoba a Argentina, un Lacan, una manera de leerlo. En ese primer número, la directora firma una nota que hace las veces de introducción a la colección, y tal vez buscando aclarar de dónde proviene el nombre de la nueva revista, entrecomilla una frase sin dar referencias de dónde proviene lo citado. La frase es la siguiente: Liturateur retoma y esclarece la insistencia literal, haciendo valer en ella la letra en tanto que destino. En tanto que destino lo pone en cursivas. Allí está su litoral. Cierra la cita. Debemos suponer que juega con que en francés letra y carta se escriben del mismo modo, polisemia con la que Lacan trabaja no solo en su escrito Literatura, sino mucho antes en el seminario sobre la carta robada. O quizás sospechar que se vuelve necesario en ese comienzo de partida aludir al destino de la publicación recién estrenada. Destino es un concepto cuanto menos complicado para sostener en un análisis. Así que prefiero quedarme con la primera conjetura a la que alude mi pregunta. De no ser así, de animarnos a sostener que se alude al destino de la revista Litoral en castellano, largo sería el decurso de la misma, tanto en Argentina como en México, un trayecto de casi 36 años, pues en enero de este año se anunció el final de la última Litoral, ya con una sola T en castellano, en México, y por el momento, tal vez es demasiado pronto para asegurarlo, no se avisora ninguna resucitación de la misma. De todas maneras, aquello que en un espacio académico sería altamente cuestionado, hablo de no referir el origen de la cita, e incluso hacer pasar por cita textual lo que no lo es un detalle del que me sirvo, puesto que tal vez esa frase justa no pertenece a ninguna época. ¿Acaso un análisis no apunta a toparse con frases que no pertenezcan a ninguna época, yendo así en la dirección opuesta a cualquier injerencia del gran otro? Luego la pregunta se impone: ¿dónde está hoy ese Lacan? Claro que hacernos esta pregunta no nos salva de ocupar la función del traidor. Un buen lector, tanto como un buen traductor, tampoco debe temer demasiado ocuparla. Y es que si nos proponemos sostener una transmisión, allí hay otra dimensión del aprendizaje: la traición. Si se quiere contar, no se puede respetar el límite puesto por una cultura. El que cuenta se pone fuera de esa ley del grupo. Para convertirse en escritor, deja el grupo de iguales traicionándolo. Se separa de ellos para que surja la ficción. Si, como tantas veces se ha repetido, en un análisis la ficción no se articula con el saber, sino con la verdad, esta traición es mucho más afín a nuestra praxis que la tarea de los testigos de Lacan, que al creer o querer ser fieles transmisores, traicionan lo más importante: la caída del gran otro. En suma, si insisto en responder mi pregunta, aquel Lacan que llegó a Córdoba en 1986, hoy sobrevive en la región, ¿se trata del mismo? Espero que no. ¿Cómo no valernos de que somos extranjeros? ¿Acaso nuestra lengua, nuestro lugar en el mundo, no nos vuelve extranjeros
por más europeizantes que se nos cuestiona a los argentinos, extranjeros de la Austria freudiana y la Francia lacaniana. Sería pedir demasiado, una vana ilusión, servirnos de esta extranjería para entregarnos a los placeres de los desvíos y los malos entendidos que proporcionan la lectura de traducciones, la lectura de versiones originales en idiomas extranjeros, los ejercicios de la traducción propia y ajena. Es decir, animarnos a tropezar con lo inesperado, vacíos de un saber. Ser rebeldes, irrespetuosos y hasta infames con la gerontocracia. Claro que no hablo de Cronos, que sin darnos cuenta muchas veces alimentamos. Los latinoamericanos podemos considerarnos marginales del centro del mundo, y los argentinos incluso dichosos de estar en el culo del mismo. Y ello nos otorga una nada fútil libertad respecto de tradiciones culturalmente consolidadas en Occidente. Ya está siendo hora de que en Argentina dejemos de lanzar papelitos y saltar de alegría cada vez que recordamos que una Victoria Ocampo sedujo a un Jacques Lacan, o de que este último citó en su escrito el seminario sobre la carta robada a Jorge Luis Borges y aquel El idioma analítico de John Wilkins, ensayo disfrazado de erudición que proporciona un ejemplo bien conocido de clasificación paradojal que responde a la estrategia de desconcierto que Borges adopta casi de manera invariable para presentar ideas. Habitar la marginalia que nos tocó en suerte puede ser desconcertante e incómodo, pero no es poca cosa admitir que también puede tener un alto valor clínico a sentir acierto fuera del orden. Una lectura joven, claro que no hablo de Cronos, será combinatoria o no será. Escuchar y leer, leer y escuchar, como operaciones no forzosamente basadas en la comprensión, escribe Meraz en aquel escrito, es algo muy propio del analista. Pues para leer, escuchar, no hace falta juzgar ni interpretar. Si interpretamos algo, será buscando tener muy presente que una interpretación debe evitar nutrir de sentido al síntoma, entendiendo a la interpretación posible como esa que Lacan en la tercera compara con el ready-made duchampiano, introduciendo lo imposible, el sinsentido. Hace unas pocas semanas recibí en mi biblioteca la que tal vez es la más reciente publicación de este modo de leer Lacan. Se trata de un libro escrito por dos miembros uruguayos de aquella école de la que formó parte Litoral, con y sin doble T. Desde el primer renglón del texto, el libro fue escrito por Fernando Barrios y Sandra Filippini y se llama De cuando Marx importunó a Lacan, una genealogía posible del Clos de Juillet. Desde el primer renglón del texto, que se ocupa tanto como el primer artículo aparecido en Litoral número 1 del establecimiento y lectura del seminario de Lacan, que Lacan tituló De un gran otro al otro, se puede leer que rastrear las impresiones que quedan en el revés del tapiz fue una característica de la manera en que leímos y escribimos sobre. Esta genealogía se centra en ver y leer los trayectos que recorrió Lacan en el decir, las dificultades con las que se encontró y cómo hizo para resolverlas. De ahí la importancia de las costuras, nudos y reparaciones que solo se dejan ver en el revés del tapiz, sin hacer desaparecer sus rasgos menos claros. Buscamos potenciar, escriben los autores, las problemáticas que muestran, así como hacer lugar a la manera en que los captamos entre los caminos sinuosos que recorrió. Los trayectos del decir de Lacan no fueron lineales ni evidentes. Será tarea del lector señalar los que se nos perdieron y en los que nos perdimos. No faltan ni faltarán las explicaciones conceptuales que borran lo que una lectura crítica vuelve visible. Yo creo entrever aquí una ética del lector que comparto, la que no torna necesario diferenciar o separar ética de erótica. Es más, si se lee y se escucha para transmitir, en ese contar que resulta, se cuenta en tanto conteo, se cuenta con el otro y se cuenta con uno mismo en tanto relato de un vivir.
Savoir-faire, una ética para el análisis, como erotología, es un imprescindible entrecruzamiento o quiasma, al modo en que un programa estético, muchas veces de manera no buscada o pensada, se propone construir una lengua, encontrándose con que en el instante en que se despliega una poética, también se la critica. Advertido de que en algunos ámbitos dicha ética emparentada o vinculada con la erótica causa escándalo, me tranquilizo cuando percibo que esto es precisamente lo que permite diferenciar con claridad el ser hablante del ser pensante. Porque supone el cuestionamiento radical de todo efecto de representación, la desaparición de cualquier connivencia con la representación de lo que ocurre con lo representado como tal. Así, el ser pensante solo trata con su propia medida, planteada como punto referencial, a partir de lo cual él cree poder enunciar a priori, por lo menos, las leyes fundamentales de la representación. En la vereda contraria, la palabra en el ser hablante engramatiza el síntoma. Este neologismo de Lacan alude claramente a la forma y no al sentido. Cuando tomamos las cosas desde el ángulo formal, dice Lacan, en el nivel más radical de la articulación significante. De lo que se trata, agrega, es de percibir el punto de falla donde como frase, y de ningún modo como sentido, ésta deja ver lo que anda mal. Por esto, escuchar al ser hablante nos aleja de la posición de la ciencia y apunta a volver soportable la incertidumbre que se muestra en la lampe. Si hay algo de lo que un análisis puede ser garante, es de garantizar la incerteza y no reconocer más que la singularidad de cada sujeto en su búsqueda. Un modo de escucha. En 1986, Eric Porsche nos anoticiaba que cierta simultaneidad de dos planos en la dirección del mensaje se llama hablar a la cantonade. Cantonade era un término de teatro. Designaba en las obras italianas un costado del teatro donde una parte de los espectadores estaban sentados sobre bancas en forma de pequeño anfiteatro. Luego designó pasillos. Hablar a la cantonade es hablar a un personaje que no está en escena. A esto ya lo había enunciado Lacan como un hablar en alta voz, pero a nadie en particular, en el seminario Los Cuatro Conceptos Fundamentales. Para casi de inmediato señalar, volvemos a encontrar aquí la constitución del sujeto en el campo del gran otro. Está bajo el significante que desarrolla sus redes, sus encadenamientos y su historia en un lugar indeterminado. Por esto, me parece, un buen entendedor habrá sido aquel que no se deja avasallar por el interés en comprender y no se sienta presionado por no ser alguien en particular. La tarea de un analista no sería la de hacer fracasar el saber, sino más bien la de poner un saber en fracaso, como se dice, figura en abismo. No es que haya que dispensarse de saber alguno, para nada se trata de esto. Se trata más bien de un agujero, de savoir-faire, un agujero en el saber. No hablo ni de saber un no saber, ni tampoco de hacer un no saber. Hablo más bien de una apuesta, una partida que sin transferencia en juego no lograría ese artificio, esa artesanía de lo escrito. Y es que éste se sirve de la letra, pero no de una letra muerta, fabricando un puro saber académico que nadie lee, porque nadie se lía allí al no facilitar que un cuerpo sea tocado. Tampoco una instancia de la letra, donde el predominio de lo simbólico conduzca al puro desciframiento significante del rebus del sueño, sino más bien de lo que se trata es de la letra en tanto litoral, la letra dibujando el borde del agujero en el saber. Ahora bien, Lacan no dice agujero del saber, sino agujero en el saber. Subrayo esto porque aquí creo leer que en ese agujero hay otra estofa, otra materialidad que la que rellena al saber. Si es un verdadero agujero, allí no hay nada, o en todo caso, allí hay solo un intentar recuperar una pérdida de goce,
ese plus de gozar que es una nada. Por eso, dice Lacan, cuando a ese agujero, a ese vacío arcaico, el psicoanálisis intenta colmarlo de saber, lo único que se logra es invocar allí el goce. Entonces, ¿cómo no conjeturar que al menos en su enseñanza, valiéndose también de ese operador que comanda nuestra praxis, la transferencia, Lacan también habla a la cantonada? Un modo de responder a la demanda de saber de una manera indirecta. Nosotros, en otras coordenadas de espacio y tiempo que las suyas, ¿acaso podemos ubicarnos en ese lugar indeterminado, logrando que esa cantonad sea preservado y diferenciado, si sumergidos en otras tonadas no somos su público ni uno de sus analizantes? Está en cada practicante del análisis evitar engañarse con una respuesta afirmativa a esta última pregunta. Y al mismo tiempo está en cada quien, causado por su análisis, tomar la posta y antes que ser testigo de, llevar un trecho más el testigo. Solo por un trecho, pues al sobrevivir a Lacan, se podrá enterrar como se entierra un gran tesoro con el riesgo consiguiente de extraviar la cartografía y no volver a encontrarlo. Y a modo de expiación, algo ocupe el lugar del cadáver ausente, algo, quizá fruto de un artificio creativo, que le permita dejar de estar en ese umbral, en ese infierno que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Coda. Una amiga mexicana, como les comenté al comienzo, me pidió que escribiese algo sobre Lacan. No podría hacerlo de otra manera que situado en mi lugar, desde donde intento llevar adelante mi praxis analítica. Un espacio no solo es geográfico, es sabido que las fronteras siempre titubean frente a lo éxtimo, que parece haber entrado, es solo una conjetura mía, un espacio que parece haber entrado en un curioso silencio para nada comparable al de aquella Córdoba que a mediados de los 80, en plena primavera democrática, se animaba a inaugurar un modo de transmisión del psicoanálisis en Argentina. Mutismo, afonía, agotamiento, o en el mejor de los casos, sigilo. Les leo el último párrafo de lo que escribí. Hoy, me doy cuenta, 24 de marzo, y les leo este último párrafo como una manera de estar en donde hoy no pude estar para estar con ustedes, que es la marcha que se hace todos los 24 de marzo en mi país para conmemorar el inicio de la última y terrible dictadura militar. Entiendo que este párrafo final, que fue escrito hace más de un mes, es un modo singular de participar de la marcha. Dice así: estuve todos estos días sin noticias de Argentina, así que decime si tenés algo nuevo, porque Le Monde ha entrado en un silencio un poco largo, salvo que el silencio de los cementerios se haya conseguido ya. Le escribe en pleno exilio parisino Osvaldo Soriano, quien sabía muy bien que a los escritores, como todo intento de transmisión, se los puede llevar el viento, a su amigo Osvaldo Valle. Escribo: ¿no hubiera sido apreciado por muchos que los dictadores, como lo quería Dante y su estilo nuevo, que no buscaba defenderse de ninguna lengua del gran otro, que los dictadores solo fueran trovadores, es decir, dictatores ilustres, dueños y señores del ars dictaminis, nunca tan literalmente arte de escribir? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ti, Raúl. Damos paso entonces a preguntas, comentarios. Como ya lo dijo Liliana al inicio, pueden, si quieren, escribirlas en el chat, algunas, de preferencia quizá que con el icono de levantar la mano
pidan la palabra y a Raúl le planteen directamente sus preguntas o comentarios, por favor. Adelante, profesor Jorge. Gracias. Bueno, pues voy a empezar yo en lo que alguien más se anima. Quisiera pedirte, Raúl, de los varios puntos que tocaste, si nos dices cuál es esta idea que tú planteaste sobre lector combinatorio. Hablaste también de lectura útil y dijiste lector combinatorio. La palabra en sí, combinatorio, ¿cómo queda esa palabra con, entiendo algo de lo que tú planteas, como lector crítico? Lector combinatorio es una idea que tengo hace muchos años, cuando me conecté, me contacté con la literatura de lo Oulipo, del taller de literatura del cual participaban George Perec, Italo Calvino, entre otros. Uno podría decir es el lector que escribe en los márgenes, el lector que no deja de poner de sí, el lector que lo podríamos vincular con una crítica, pero no con una crítica del lado de la crítica rigurosa, académica, sino con una crítica bastante desenfadada, con un permitirse leer un poco al acartonado, o sea, un poco desde un lugar no situado, o desde un lugar movible, ¿no? Situado, pero movible. Es no poder dejar de hacer marcas, de subrayar, de dejarse llevar hacia otro texto. Es un lector que, se me ocurre ahora, no se asusta frente al desconcierto, al no saber y a la sorpresa. En realidad, ustedes se darán cuenta que cuando hablo de lector, no hago una diferencia entre leer y escuchar, al menos en nuestra praxis. Un lector que no está comandado por la comprensión ni por la búsqueda de un sentido. Ahora, si me permites ampliar un poquito mi pregunta, basándome en esto que has contestado. A lo mejor no sé si lo que te voy a decir es una tontería, no estoy del todo seguro, pero esta postura del lector combinatorio depende del lector o depende del libro que cae en sus manos, o del texto, digamos, que cae en sus manos. Porque te lo pregunto porque hay lecturas que hacemos y que el libro queda casi limpio, casi sin escrituras en los márgenes, digamos, ¿no? Y otros que no. Sí, está muy buena la pregunta. Yo muchas veces también me la he hecho, pero podemos ubicar a ese lector, se me ocurre ahora, vinculándolo con otras cosas que he sabido trabajar,
con la idea del sujeto del inconsciente. O sea, ¿qué quiero decir? No se trata del sujeto del inconsciente, ni del sujeto del analista, ni del sujeto analizante. Es eso que se produce como efecto de que algo del orden del análisis se juega. Ese sujeto fruto de la vieja definición lacaniana de sujeto y significante. Ahora, si uno pensara en esos términos, uno podría sostener de que ese lector no es sin un texto, o sin un texto, sí, o esa escucha no es sin una palabra que permita que ese tipo de lectura suceda. Pero lo que me parece importante de tu pregunta es que nos lleva a pensar de que cuando se habla de lectura combinatoria, no se está hablando del lector como persona, como sujeto, ¿no? Lo que me interesa subrayar es el savoir-faire de un tipo particular de lectura, o singular de lectura, que no se aprende, que no tiene que ver con que sé leer de una determinada forma, y que sucede si, en todo caso, como decía yo recién, esa lectura no está comandada por un modo, en todo caso, de desciframiento puramente simbólico, o por una manera de lo que se trate sea de lo estrictamente académico, el saber, etc. No sé si está un poco en la línea de lo que preguntaba Jorge. Sí, sí, Raúl, gracias. Adelante, María del Consuelo. Gracias, buenas tardes. Ahorita que escuchaba la pregunta de Jorge y lo que decía Raúl, me vino a la mente la película de Neruda, que cuando él le piden recitar un verso y él empieza como a hablarlo. Y de repente le dicen, no, 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 pero como poema, dilo como poema. Y entonces cambia totalmente tono, su timbre y el ritmo de sus palabras. Y me sorprendió así, de repente yo lo estaba viendo y de repente empieza a hablar de otra manera, o sea, en un tono muy diferente, con un ritmo diferente. Y pienso en esto del lector, es lo que la pregunta que acaba de hacer Jorge del lector combinatorio, sí, como alguien que tiene como pues que poner de sí para esa lectura, o sea, no es nada más el desciframiento de las palabras, sino hay allí como todo pues algo en donde uno se tiene que dejar conmover por lo que está leyendo, no creo que es nada más como leerlo y ya, ¿no? No sé, un poquito, eso fue lo que me recordó la pregunta que hizo Jorge. En esto hay un factor que quizás no está claro en el escrito que yo les leí recién, que es la cuestión de la lectura en voz alta. O sea, eh, en ese poner de sí, muchas veces lo que se pone es el cuerpo. Por eso la importancia de retomar algunos párrafos, algunos textos en donde se habla, donde tanto Lacan como Alouche hablan de la respiración, ¿no? O hablan de la forma. ¿Qué sería leer la forma y no el contenido o no el sentido? Les comento algo que me pasó el sábado pasado. El sábado pasado yo participé en una actividad de Ludens en donde, junto con otros 3 colegas, teníamos que decir algo sobre algunas cuestiones de la transmisión de François Dawan. Y hay una parte, yo estaba leyendo con el papel delante de mis ojos y leo en voz alta y digo, Cervantes, digo así, Cervantes y Dawan estaba advertida de ello, no tuvo una vida difícil.
Lo que yo había escrito era Cervantes, y Dabuán no estaba advertida de ello. No tuvo una vida, ¿qué dije recién? ¿Una vida difícil? No tuvo una vida fácil. Fíjense Qué cómo difícil. cómo sigue la Lange insistiendo, ¿no? Entonces, a pesar de que yo estaba poniendo mi cuerpo, mi respiración, y tenía el escrito delante, y como ustedes imaginarán, lo había leído más de una vez en voz alta, en el momento en que hago ese pasaje al público, digo, saco la coma. Digo, Cervantes y Dabuán, estaba advertido de ello, no tuvo una vida fácil. Pasé, estaba leyendo y pasé, no hice este comentario que estoy haciendo ahora, lo hice al final, en relación a una de las preguntas. Me parece que se trata de eso, que uno, y vuelvo a relacionarlo con la pregunta de Jorge sobre el lector, de qué lado, el texto, etcétera. Me parece más importante pensar en la lectura. ¿Quién, digamos, qué importancia tiene allí el que leyó, el que escuchó? ¿Se podrían decir que son lo mismo en ese instante en donde yo o quien elide la coma, saca la coma? ¿Se podría decir que es lo mismo el que escribió, el que escucha, que ahí no hay una coma cuando la hay? Eh, Todo eso es lo que en un análisis sucede a cada rato, me parece. A cada rato sucede que comas aparecen y desaparecen, y a veces se escuchan y a veces no. El tema es, si estamos guiados por el sentido, por la comprensión, seguramente vamos a querer entender otra cosa de lo que esa ausencia de coma significó. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que estaba apurado porque el tiempo de la exposición se me hacía corto y entonces me tragué la coma y ya está, ¿cuál es el problema? Y me parece que sí, está bien, si un analizante dice eso, bueno, me tragué la coma, Raúl, ¿cuál es el problema? Está bien, sigamos, no te voy a crucificar por eso, pero me parece que en el análisis es importante que se puedan escuchar esas cosas y por lo menos preguntar, cuestionar por qué se tragó la coma. Este ejemplo que da Consuelo sobre Neruda, sobre la película, creo que es la misma película a la que nos referimos, eh, me parece interesantísimo porque si hay un gran otro que esa película, o una injerencia del gran otro, que es algo más interesante aún, en la poesía, en la literatura mundial, en el Chile aún de hoy, es Neruda. Y esa película justamente, que aconsejo que la vean, si no la han visto, intenta poner en cuestión ese gran otro. Y lo hace de una manera magistral, entretenida, artísticamente. Permite transmitir algo, porque también es el tema de cómo transmitirlo, ¿no? Sobre qué soporte, con qué características poder transmitir algo. Ahí es donde tenemos la enorme dificultad, que yo no digo que sea insalvable, al contrario, me parece que es una buena dificultad, que tenemos los analistas de habla castellana frente a una obra que está construida como corpus, al menos teórico, en alemán y en francés. La dificultad de cómo hacer para poder cuestionar esa injerencia del gran otro y hacerlo de una manera en donde algo se pueda transmitir del lado de un artificio. Por eso remito a la película. La película es un artificio artístico, es un savoir-faire con un pedazo de historia. Eh, y, y muchas veces nosotros nos encontramos, y me imagino que justamente desde el título mismo del grupo de lectura, se encontrarán a cada rato con eso, ¿no? O sea, con esa buena dificultad. Porque esa buena dificultad nos pone en el lugar del desconcierto.
Y ahí hay una clínica posible. El desconcierto es la clínica. Para nada es la facilitación de una lectura lacaniana. Bueno, Raúl, aquí nos comenta Carmen Tinajero, que no puedes levantar la mano, pero adelante, Carmen, puedes activar tu micrófono, te escuchamos. Ah, ya. Nunca encuentro la mano, ¿eh? A ver si me dan una clasecita. No puedo levantar la mano. Levanto la mano en vivo. Raúl, pues ya me encanta oírte. Y bueno, me dejas como con muchos hilos. Dije, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde? Pero me parece importantísimo lo que dices en relación a la clínica, porque yo creo que si no aterrizamos en la clínica, bueno, digamos, tus indicaciones son totalmente clínicas, yo creo, ¿no? De posibilidad. El gran otro, esa injerencia del gran otro, cómo librarnos de esa injerencia del gran otro, ¿no? Yo creo que aquí la dificultad del español en relación al francés y al alemán nos ayuda a librarnos de ese gran otro, ¿no? Como, porque me parece que tú vas desarrollando esa cuestión de como incitando al público, a nosotros que estamos oyendo, a rebelarse en el sentido de no ser fieles a ese Lacan, gran otro, el que tiene el saber, y nosotros repetir y tratar de ser fieles a eso. Entonces, me parece tu invitación es hacer una clínica libre, ¿no? A poder salirnos digamos, leer como podamos y también escribir y poder como circular en ese campo de traición, de rebelión, de desconcierto, en el que nos deja la enseñanza de Lacan y de Freud muy valiosa, ¿no? Pero no, o sea, lo que escucho es que no podemos seguir al pie de la letra y que nos tenemos que autorizar a ser nosotros mismos en el campo de la clínica, para escuchar, para sorprendernos, para estar, digamos, en la escena fuera de escena. Me parece que ahí es donde la palabra cantonal tiene su fuerza, ¿no? Y fuera, decía, autorizarse a sentir fuera del gran otro. Liberarnos de eso para poder ser un otro, para poder convertirnos en un otro. No sé si convertirnos, pero digamos, tener esa humildad, ¿no? De ser analistas con nuestro propio estilo, yo creo. No sé, muchas cosas dijiste que nos orientan hacia una clínica donde la ética y la erótica están presentes, ya no, digamos, dices tú, somos extranjeros que traicionamos, nos tropezamos y gracias a ese tropiezo descubrimos, ¿no? A lo que anoté aquí es, la traición permite que surja un otro en lugar de la fidelidad al gran otro. No sé si que surja un otro, y yo pensé en el analizante, ¿no? Pero tampoco está, digamos, tampoco el analista tiene que sostener qué, ¿no? No tiene que sostener ese lugar del otro grande, pero esa fidelidad puede confundirse, ese saber como incuestionable, al que muchos analistas pues están ligados, entorpece la clínica, ¿no? Yo escuché tu decir como una invitación a ser uno mismo en la clínica y a escuchar y a escribir de acuerdo a eso, a nuestro tránsito por el campo del análisis, que es digamos que es de una riqueza tremenda, pero de una infidelidad posible,
¿no? Eso. Gracias, Carmen. Se me ocurre eso. Sí, sí. Ajá. Está interesante esto que planteas, esto que escuchaste, porque diría algunas cosas. Yo no sé si es posible librarse del gran otro. Yo tampoco, pero él es otra. Lo que sí creo es que por lo menos debemos estar advertidos de ello, digamos, ¿no? Y entonces, de que, como si uno dijera, es muy, no sé si es muy fácil, pero es bastante frecuente, y me animo a decir fácil, hacerse de grandes otros. Entonces, ahí es donde aparece como interesante esta especie de dialéctica entre la fidelidad y la traición, que de alguna manera vos tratabas de transmitir recién. El problema no es ni la fidelidad ni la traición. El problema es, por eso es que yo pongo medio irónicamente, espero que mi tono haya podido transmitirlo, ser testigos de la carne. Como cuando, bueno, lamento si alguno profesa esa fe, pero como a mí me molestan mucho, yo tengo el consultorio en mi casa, entonces me molestan mucho los testigos de Jehová tocándome el timbre, es una alusión a eso, ¿no? Una cosa es tener una fe, creer en Dios, creer en Jehová, y otra ser testigos de Jehová. Testigos de Lacan no es lo mismo que ser fiel en, quizás la palabra sería cierta rigurosidad a una lectura posible. Ya se habrán dado cuenta que yo no hablo de un solo modo de ver Lacan y que uno sea mejor que el otro. Es lo que me parece que es, yo entiendo que llegó a Córdoba en el 84, 85 y que ahora me pregunto dónde está. De Córdoba se esparció un poco para el resto de Argentina y también para México. Entonces, el tema no es ser infiel como una especie de consigna, me parece a mí. Ni tampoco ser, y por lo tanto la consigna no es ser traicionero. El tema de la traición lo saco justamente de Borges. Borges plantea con claridad que y él lo construye de esa forma, cada escritor se tiene que construir su linaje. Un escritor tiene que hacer una construcción de su linaje para poder traicionarlo. Y él se construye su propio linaje, ¿no? Escritores de habla inglesa del siglo XIX, claramente ustedes van a leer un Borges que hable de sus contemporáneos. Tiene que hablar de Lugones, el gran escritor del modernismo latinoamericano, junto con Rubén Darío, y tiene que hablar para destruirlo. Porque la forma de construir su propia literatura es traicionar el canon. Entonces, pero nadie puede decir que para denostarlo, Borges no lo haya leído. Borges tiene una lectura minuciosa y precisa de Lugones, pero para poder tirarlo abajo y poder construir tener su propia voz. A mí me parece que el borde, con todo lo de concepto topológico, si podemos pensar así, con la palabra borde, el borde en el cual nos movemos es un borde en donde justamente entre la fidelidad, pero la fidelidad a algo que hemos leído, no a algo que se nos facilita, es muy distinto, ¿no? Y la traición, o lo que puede ser tachado de traición. En el escrito de Meraz, si ustedes lo pudieron leer, es muy interesante la minuciosidad con que él detalla lo que pensaba Tomás Segovia, el traductor de los escritos, sobre el concepto de traducción, el enfrentamiento con este gran otro mexicano, bueno, ya se nota que lo he tirado abajo porque ahora no me acuerdo el nombre, ustedes me dirán quién, el gran poeta mexicano. Octavio Paz. Octavio Paz. Octavio Paz.
Sí, debe ser. Ajá. Entonces, Ah, ahí se ve, en ese escrito de Gabriel, se ve con claridad, me parece, este tema de ese curioso límite o riesgoso límite en el cual de alguna manera hay que traicionar. Un traductor no puede, y sabemos que el análisis en gran medida es eso, no puede estar fijándose minuciosamente en el sentido para poder traducir. Sería un bodrio. Un poema traducido literalmente es un bodrio, no donde se el traductor puede. no pone de sí. Entonces, me parece que estamos ahí, y estamos ahí, esto es una conjetura mía, ¿no? Estamos ahí hoy. No sé si a mediados de los 80 estábamos ahí, y no sé si mañana vamos a estar ahí. Estamos ahí hoy, en donde aquellos testigos de un Lacan oral, con la impronta de la voz y del cuerpo de Lacan y de la transmisión oral de Lacan, cada vez son menos, y ¿qué hacemos? Tomamos las escrituras como una pastoral, como unas escrituras santas, y las repetimos como testigos de Lacan, o empezamos a ver, como decimos acá, creo que en México existe, cómo le hincamos el diente a la cosa. Sí, no, bueno, perdone, no hablé como consigna, no puede haber consigna en el análisis, ¿no? Sí, sí. No, pero sí están, digamos, estas dimensiones de posibilidad que más bien dan una libertad, yo creo, ¿no? Yo diría, Carmen, en un extremo está, se me ocurre cuando te escucho, en un extremo o en un polo, no sé, está el, el académico minucioso, detallista, pero en donde pierde de alguna manera la estofa de la clínica, de la coma y los múltiples significados de un término que Lacan pueda haber usado. Y en el otro extremo están los facilitadores, ¿no? Lacan dijo esto, que yo se los voy a explicar así, no hace falta que lo lean. Ahí hay una dimensión política que creo que a nadie se nos escapa. Yo hablo de batalla y hablo de guerra, o sea, hablo de una batalla y tal vez de una guerra perdida. Si pensamos en términos de estrictamente cuantitativos, estrictamente numéricos, que por qué no pensar en esos términos también. Evidentemente hay una facilitación de una lectura y una posición, a mi modo de ver, que nos lleva a pensar qué clínica se practica allí. O sea, qué clínica es fruto de una facilitación, en donde no hay interrogantes. Bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos en el chat unos comentarios, si me permiten. Dice Alicia, creo que el gesto también se pierde en los análisis hoy por online. ¿Qué piensan? Sí, Alicia, cuesta pensar qué gusto verte de nuevo, hace tiempo que no compartíamos un Zoom. A mí me cuesta pensar sobre lo que está sucediendo con el trabajo online. Quizás porque es demasiado reciente, ¿no? A pesar de que ya han pasado 2 años. Si a mí hace 3 años me hubieran dicho de que yo iba a tener la mitad de mis analizantes o más online, yo hubiera dicho no, jamás. A pesar de que había gente que trabajaba por Skype o desde hace mucho tiempo. Hay en el seminario de un otro al otro, no me acuerdo ahora la sesión,
hay una indicación de Lacan que me parece muy interesante y atinada. Él dice, estamos hablando de la década del 60, fines de la década del 60, no había nada de esto técnico que tenemos ahora a mano, pero estaba el teléfono. Él dice algo así como las primeras, bueno, ustedes saben que Lacan, yo creo que muchas veces habla de las entrevistas preliminares. A mí eso siempre me ha hecho ruido. Yo no entiendo qué es eso, digamos. Sé a qué se refiere, pero me parece que me resulta algo francamente extraño. Pero él dice que esas entrevistas, o ese primer contacto con el analizante, es necesario que estén los cuerpos. Dice, es necesario encontrarse con el cuerpo del otro. Después, y creo que dice algo así como, y uno intuye que se está refiriendo a una distancia, entre comillas, que puede ser la del diván. Después, es como dice, es tranquilizador que primero aparezcan los cuerpos para que después eso deje de tener preeminencia, no estoy citándolo textualmente, pero ¿no? Para que eso después deje de tener la importancia, la impronta que... a mí en estos años, en estos últimos 2 años, he recibido muchos analizantes nuevos, incluso de otros países, que antes era muy raro, y analizantes con los que quizás nunca, por la distancia geográfica y por cuestiones económicas, tal vez nunca nos veamos personalmente. Puede suceder, digamos, la gente se analiza en otros países y viaja, o lo hacía. Pero a mí, por lo menos, y eso es una generalización, habrá que ver en cada caso, intento que las primeras sesiones sean por lo menos con videollamada. Por lo menos que haya, me hizo acordar esto del gesto, ¿no? Por lo menos que haya algo que tenga algo de las 3 dimensiones, aunque ya sabemos que la pantalla son solo 2. Ahora, poder conceptualizar eso, decir que hay ahí, por qué lo puedo sostener o no, no lo puedo hacer, primero porque me parece que es muy temprano, porque habrá que ver a posteriori cuáles son los efectos de este modo de trabajar. También están, no sé, supongo que en México pasará lo mismo, o en Buenos Aires, pero también están los analizantes que se resisten a volver a lo presencial, ¿no? Se resisten y ponen razones, y las razones pueden ser hasta entendibles. En Buenos Aires más que en Córdoba, o sea, si yo tengo que hacer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a mi sesión de análisis, y bueno, eh, pero me parece que ahí hay, con lo que estamos viviendo, hay todo un tema que a mí me parece temprano para analizar. Veremos qué pasa. Ahora, no sé si les pasará a ustedes, quizás porque esto es muy personal, pero qué lindo cuando uno se encuentra con el cuerpo del otro de nuevo. Cuando puede encontrarse, aunque hay cosas que han venido para quedarse, como cierta distancia, como que los argentinos éramos muy besadores hasta hace 2 años, y ahora el puñito o el gesto, bueno, ahí también aparece el gesto. Pero bueno, estamos en eso. De todos modos, yo en mi escrito trato de transmitir algo del gesto, porque el gesto me parece que justamente no todo puede ser dicho. Y el gesto tiene la riqueza muchas veces de la incertidumbre y de la ambigüedad con la que carga. Y eso facilita, me parece, ese desconcierto o ese desarmar que yo digo en determinado momento. En un análisis hay algo que se desarma, o sea, si hay algo que se desarma, uno podría intuir que hay algo del orden del análisis. Y el gesto a veces facilita eso.
Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. A ver, Te ¿cuál es el, agradezco. ¿cuál es el escrito de Gabriel Meraz al que Perdone, alude? ¿Nos podría dar la referencia? Gracias, nos dice Lulú. perdone, Liliana, es que antes me parece que Alicia quería agregar Ah, algo que dijo Raúl ahorita. Bueno, de todas maneras ya está dicho que cuál es el ok, texto de Raúl Vidal, a ver si ahorita lo podemos escribir. Adelante. sí. Ahí está. Ahí está. Bien. Quiero, lo que pasa es que estoy difónica. Entonces, por eso lo escribí. Bueno, quiero agradecerte y tu trabajo da para pensar mucho. Lo voy a escribir porque estoy difónica. Perfecto. Ahorita en lo que Alicia lo escribe, voy a poner también en el chat la respuesta a la pregunta que leyó Liliana hace un momento. La pregunta es nada más, ¿cuál es el texto de Gabriel Meraz al que alude? Voy a escribirlo, pero solo para estar seguro de no equivocarme, Raúl, es traducir a Lacan por qué y para qué. Gabriel Meraz, me cayó el 20, número 31, estoy casi seguro. No, número 36. 36, ok. Número 36, Scripta Volant, me cayó el 20 del invierno de 2017. Okay. De Y cualquier manera, el sí, artículo se llama Traducir a Lacan, ¿por qué y para qué? lo escribo de cualquier manera y mientras vemos si hay alguna otra pregunta o Alicia termina de escribir la suya. Yo, tal vez también mientras leía pensaba en en otra herramienta de la que nos servimos mucho, que es el tema de la consonancia, ¿no? El tema de lo que consuena, de la homofonía. Y entonces estuve tentado, pero no me dejé vencer por la tentación. Fui un buen testigo de Jehová y no pequé. No tengo nada contra los testigos de Jehová, eso que me molestan bastante en la puerta de mi casa, pero tentado de hacer un juego que los analistas solemos exagerar, ¿no? Entre la cantonada y tonada. Hacer un juego homofónico ahí en el título. Sería solo un juego que tuviera que ver con el sonido, porque el significado no es lo mismo. En todo caso, lo podemos articular en una determinada lectura. Pero a mí me sirve lo que escribí y lo que he venido conversando con usted y con otras personas sobre esta cuestión para pensar en el tema de las tonadas. Eh, yo la única vez que estuve en México pude percibir una tonada distinta en Zacatecas a la que había en Ciudad de México y a la que había en Oaxaca. La que más me gustó y la que más me llamó la atención fue la de Zacatecas, ¿no? Porque me encantó un cantito así como campechano para hablar, una cosa muy simpática. Pero me parece que eso también influye, ¿no? Eso como tantas otras cosas, la respiración, la manera en que un estilo se hace presente, sería eso.
en un análisis, hacerle lugar a un estilo. Y el estilo viene de la mano muchas veces no de lo que se dice en términos de comunicación o de sentido, sino de, por ejemplo, en relación a las tonadas, no sé si en México se dice lo mismo, supongo que sí, una tonada regional, digamos, que se tratan de, en algunos casos, de tapar, de modificar, ¿no? El famoso, hoy leía en un mensaje en Instagram una analista que decía, cuando los porteños hablan de los del interior del país, ¿en qué afuera se ubican? No, en realidad la frase tenía que ver con cierto enojo, parece, de esta persona, cosa que no es extraña entre los del interior con los porteños, en relación a la ubicación que exige que a veces uno tenga que ocultar que es del interior, ¿no? Ocultar la tonada, que no se escuche. ¿Cuáles son las consecuencias que en cada caso habrá que ver eso implica? Si una de las formas del objeto A es la voz, ¿por qué no pensar de que allí a veces se juega algo de ese plus de gozar, ¿no? Y en todo caso, que eso aparezca. No es solo que aparezca la vieja vulgata psicoanalítica, ¿no? Que aparezca lo inconsciente, que se haga consciente lo inconsciente, que se recuerde el trauma o la historia o algo, sino que aparezcan las formas, que aparezcan los sonidos, lo que se tapa para que los efectos del estilo, de que el estilo aparezca. Por eso la importancia que le doy a estos detalles, ¿no? Lo de la tonada, por ejemplo. Y cuando decía de tener cierta cautela con extralimitarme con el título y jugar con cantonada, tonada, es justamente porque iría en contra de lo que trato de plantear. O sea, no se trata de llenar de sentido algo que en realidad se trata más bien de abrir y ver, de soportar esa incertidumbre. Bueno, Raúl, aquí tenemos unos comentarios. Bueno, dice Alicia, gracias Raúl por tu trabajo, hace pensar mucho. El profesor Huerta, bueno, ya nos puso el texto, dice traducir a Lacan, ¿por qué y para qué? De Gabriel Meraz. De Me Callé 20, revista de psicoanálisis, número 36, escrita Volán. Lourdes dice, gracias. Carmen Tinajero dice, el estilo es un estilete, dijo Flaubert. José Luis Aguilera dice, muchas gracias por esta sesión, hasta una siguiente oportunidad. Alicia vuelve a escribir, Raúl. Dice, Pasolini escribió un manifiesto por un teatro nuevo. ¿Dice algo el teatro que buscas? Nunca es el que encontrás. El teatro debería ser lo que el teatro... A ver, permíteme tantito. Lo que el teatro nos... Ya ahí como que no se completa la frase. Yo decía en uno de mis párrafos que en este juego que trataba de hacer ficcional, tanto del encuentro de Lacan con Cortázar como de la articulación entre Borges y Lacan, que hay que en Borges siempre juega con esto de no estar donde se lo va a buscar. Bueno, Lacan me parece que también. Y me parece que eso podría pensarse como un detalle interesante
desde el punto de vista clínico, ¿no? ¿Cuántas veces uno va a buscar allí donde no está y ese desconcierto produce efectos? No, no estoy al tanto de esto de Pasolini, Alicia, pero me recordó eso. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Raúl, adelante. Le hago una pregunta al grupo, ¿no? Al grupo de lectura, al grupo de trabajo. Una lectura bilingüe. Hay un sentido ahí, claro, fácil de entender, digamos, ¿no? Como yo estoy ahora trabajando algo sobre la posibilidad de pensar una lectura borromea, si es que hay o no una lectura borromea, ¿y qué sería eso? Me parece la incógnita, ¿no? De la lectura bilingüe, si es posible. Si es posible en términos, no de traducción, eso está claro, digamos, es posible la traducción y leer en una lengua y en otra. Cuando uno tiene la suerte por ahí de tener libros que cada vez escasean más, ¿no? Sobre todo en poesía se suele encontrar bastante bilingües, ¿no? En una página el idioma original y en la otra la traducción. Es difícil sostener la lectura como una lectura, ¿no? O se lee en francés. En realidad estoy pensando en un libro de Didi Huberman en donde aparece un largo poema que facilitaría, entre comillas, la lectura combinatoria, volviendo sobre lo del comienzo, porque es griego-castellano. Entonces, como griego, incluso en un alfabeto distinto al nuestro, se vuelve mucho más distante, no es lo mismo que si fuera francés, que uno alguna idea tiene, castellano, o inglés, castellano. Es como si fuera cirílico, castellano. Y ahí se ve con claridad la dificultad que sería pensar una lectura bilingüe, en términos de que al mismo tiempo uno estaría haciendo una lectura, me animo a decir, combinatoria, de un lenguaje con el otro. Entonces, eso, la experiencia que tienen ustedes, qué entienden por lectura bilingüe o cómo lo practican, no sé cómo decir. Hay termino la idea. Hay Sí, una sí. cuestión, hay una cuestión en la lectura, y eso en el escrito de Meraz también está de alguna forma, que es la temporalidad, ¿no? La lectura no deja de ir de la mano de cierta temporalidad, hay una sucesión con todo lo complicado y cuestionante que puede ser eso. Entonces, la temporalidad de una lectura bilingüe también me parece que es un detalle. Bueno, quisiera intentar responder a lo que Raúl plantea, aunque es complicado. Digamos, en un nivel, digamos, Raúl, nosotros decidimos llamar así a grupo de estudio que tenemos, pensando primero en que lo que proponemos es una posible lectura entre otras, digamos, de ahí lo de una, digamos, ¿no? Es la que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Entre muchas otras posibles. Y digamos, en un nivel como muy práctico, por llamarlo así, pues tenemos a la mano a Lacan en francés, las versiones que existen, digamos, de las desgrabaciones de los seminarios, y a Lacan en español,
alguna de las versiones también que hay de los seminarios en nuestra lengua, digamos, ¿no? Principalmente las versiones de Rodríguez Ponte. Entonces, digamos que en un nivel muy sencillo, por decirlo de esa manera, ese es el porqué de nuestro nombre, digamos, ¿no? Pero claro que da para mucho más, y algo de lo que tú expones justamente, por lo menos a mí me ayuda a verlo de ese modo. Yo lo pondría así, Raúl, no sé si estoy respondiendo. ¿Cómo poder hacer una lectura comparativa del francés al español sin que eso signifique que hay una versión hecha por Dios? No sé cómo se me ocurrió decirlo en este momento, digamos, ¿no? O sea, digamos, ok, Lacan hablaba y enseñaba en francés. Lo que tenemos de él se puede llamar que el francés fuese el original al cual hay que apegarnos, y entonces leer versiones en español tiene como único fin el decir, ah, mira, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, corrígele, táchale. No, digamos, ¿no? No es así, digamos, como por lo menos yo intento hacer, ¿no? O sea, no leer a Lacan en francés y en español para poder ver cómo la versión en español cojea respecto de la versión en francés. Es lo que se me ocurre. Sí, es muy importante ese detalle. Digo, yo recuerdo hace unos años, década del 90, en Argentina, analistas que hablaban castellano, con una entonación francesa, ¿no? No digo que no siga pasando, pero me ubico esa época porque me llamó la atención. O sea, cómo analistas tomaban la palabra, sobre todo ahí aparece la cuestión del gesto y también aparece, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? La transferencia, puede encararse de varios lados el tema, pero ese analista o esa analista que toma la palabra, habla en castellano, está rodeado de gente que tiene la misma lengua, pero la entonación, automáticamente, porque no es que se lo proponga conscientemente, sale como si fuese un francés. Los gestos, ¿no? ¿Pasa lo mismo con los franceses? Uno va a Francia y encuentra en un congreso, en un coloquio, en una actividad, franceses que tengan la entonación argentina o mexicana. No lo sé, tendría que ser francés para darme cuenta, pero dudo que eso suceda. ¿Por qué no podemos pensar eso justamente como la injerencia del gran otro? Sí, totalmente. Esa injerencia del gran otro que tú mencionas sería la suposición de que hay una lengua para el psicoanálisis, ¿no? Pero eso, por raro que suene, hay quien lo sostiene. Claro, Es el claro. francés. Aquí tenemos un comentario, Raúl. Dice Eranderi, ¿podría comentarnos un poco acerca de la lectura Borromea, por favor? Lamentablemente no, Eranderi, pero porque estoy en eso, estoy liado en eso. La pregunta que me hago es,
así como Lacan plantea cuando trabaja el nudo en determinados momentos, ¿no? Y dice, lo nombra como el escrito, y habla incluso de una escritura del nudo y una escritura nodológica. Y no se está refiriendo a las 2 dimensiones, sino al espacio de 3 dimensiones. Donde sabemos que, o podemos pensar de que si hay algo que caracteriza esa escritura, es la falla. O sea, cualquiera que manipula y construye un nudo borromeo sabe que uno lo puede hacer 100 veces y las 100 veces de equivocarse. O sea, no hay experiencia que se adquiera por ser un especialista en los nudos. Justamente lo que el nudo plantea es encontrarse constantemente con la falla. Entonces la pregunta que me hago es si hay una escritura borromea, ¿hay una lectura borromea? ¿Qué implicaría desde el punto de vista clínico la posibilidad de que haya una lectura borromea? He sido invitado, voy a participar en un coloquio dentro de un mes en Buenos Aires, y la idea es que para esa fecha tenga un poco más claro esta pregunta, pero por ahora no puedo decir más que eso. Aquí tenemos otra pregunta. Alicia, hoy también escuchamos a los niños con tonos centroamericanos por los juegos tecnológicos. Totalmente, totalmente. Ahora, no sé si en ese sentido va el comentario, pero el problema es los efectos sobre la singularidad de eso, porque si uno lleva las cosas a un extremo, uno podría decir que los niños también tienen los tonos familiares, ¿no? Las entonaciones familiares. Yo me acuerdo desde niño, en algún momento, debo haber percibido que había ciertas palabras que dentro de casa podía decir y ciertas palabras que no las podía decir, y viceversa, que afuera podía decirlas y otras que no. Pero no solo palabras, sino también modos, entonaciones, maneras, gestos. Yo creo que la dificultad, o por lo menos desde la praxis analítica lo que puede interesar es la dificultad no como hecho sociocultural, que tiene su valor de analizar sin duda, sino más bien desde el punto de vista de la singularidad. ¿Cuáles son los efectos sobre la persona? Digamos, si es tan evidente que para alguien que sufre de tartamudez eso produce un efecto muchas veces catastrófico, ¿por qué pensar que es solo el tartamudo? Sino también tonos, gestos. Yo nací en Salta, que queda en el norte de mi país. Y a los 12 años mi familia, si bien mi padre era de acá de Córdoba, pero él vivía en Salta y mi mamá era salteña, mi familia, mis padres, mi hermano y yo nos trasladamos cuando yo tenía 12 años a Córdoba. Ciudad que conocía, donde tenía mis abuelos. Ahora, no hace falta que yo les cuente demasiado para que se den cuenta que el primer día de clases en la escuela secundaria no fue nada agradable, ¿no? ¿Y por qué? No por las tonterías o virtudes que pudiera tener mi lenguaje, sino por mi entonación. Entonces, el tema es qué hacer con eso. Eso puede llevar a un niño o a un adolescente a callarse, a arrinconarse. Puede llevar a, como me pasó a mí, que me transformé, estoy hablando de comienzo de la década del 70, me transformé en un rockero con corderitos, pantalones, jeans ajustaditos, zapatillas que nadie usaba, etc. Y cuando el rock no podía competir con Julio Iglesias, por poner un ejemplo, entonces yo era el raro, pero esa cosa rara no iba del lado de mi tonada salteña. Iba del lado de algo que me permitía por lo menos relacionarme con los rockeros. Si no hubiera encontrado eso, tal vez la hubiera pasado bastante mal.
Entonces, ahí está el tema, no sé si vale el ejemplo, ¿no? Pero el tema de cómo influye sobre las subjetividades lo que aparece. Y eso lo vemos a cada rato, ¿eh? Lo vemos a cada rato. Alguien que quiere conseguir un trabajo, alguien que quiere decir una cosa y le sale otra. Pero si yo no le quise gritar a mi mujer, por ejemplo. No sé si está en esa línea el comentario, pero no puedo hablar más que desde ese lugar, porque yo esto no cuestiono a quien lo hacen, pero desde mi punto de vista, el psicoanálisis tiene que tener cierta cautela de hablar sobre hechos sociales, culturales, antropológicos. Es sobre lo que aparece en el consultorio, ¿no? De lo que se trata. Bueno, pues creo que vamos a tener que despedir, Liliana. Iba todavía, hay un comentario, me parece todavía, ¿verdad, Liliana? Sí, ¿Quisiera usted hacerlo, por favor? sí. Bueno, Erandari agradece. Carmen Tinajero dice, muchas gracias Raúl y Jorge por este encuentro tan interesante. Un saludo al grupo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir despidiendo nuestra conversación de hoy. Una cosita, Jorge. Sí, Raúl, Me hizo acordar algo de lo que estuvimos hablando hoy. adelante, adelante. Hay una palabra del lunfardo porteño, ¿no? Del lunfardo, entienden cuál es, qué quiere decir lunfardo, ¿no? ¿No? ¿Cuál sería la traducción de lunfardo? Es el lenguaje coloquial. A ver, Alicia, ayúdame porque soy de Buenos Aires. Argot, no es el El argot. El Argot. argot. ¿no? Argot. Pero es curioso que no haya una palabra que encontremos en castellano, ¿no? Y que sea argot, que suena francesa. No sé si será francesa, pero parece una palabra francesa. Debe haber en el castizo, en el castellano debe haber varias. Bueno, en el argot hay una palabra que es la palabra berretín, ¿no? Y la palabra berretín, una traductora, de ahí lo importante del traductor que traiciona, ¿no? Una traductora, cuando vino de Aguana acá a Córdoba, hace 3 o 4 años, ella tomaba una palabra, no era ready-made, era otra palabra compuesta en inglés que aparece en Tristan Shandy, la novela de Stern, ¿no? Y no había forma de traducirla. Si bien la traductora era traductora de francés, y la palabra estaba en inglés, pero no era una palabra, era una especie de neologismo. Y en relación al contexto y lo que se tradujo, la traductora en una lucidez, me parece interesante, apareció con esto del berretín. El berretín sería algo así como, en el buen sentido, la tara, ¿no? Eso que a uno lo toma siempre. Es como el punto en donde uno está siempre interesado, ¿no? Como siempre me interesa eso y me siento tomado por eso. Algo así. Yo creo, pensando en esto de la lectura, más que del lector, de la lectura, de un modo de lectura y del análisis, en que no hay que perder de vista que los analistas no tenemos por qué no tener berretines, ¿no? No tenemos por qué, sigo pensando en esto de ocultar la voz propia, de ocultar la tonada. Una cosa es que hagamos de la tonada algo que aturda y que no escuchemos, y otra cosa es que permitamos o no tapemos tanto nuestro propio berretín. Y ahí aparece, sin duda, esta articulación que yo trato de hacer entre
ética, erótica y, si se quiere, estética también. No creo que sea mi único berretín, pero los que me conocen, Jorge algo me conoce, Carmen también, de México me refiero, mi berretín un poco son los modismos, las tonadas, el no mames, güey, el está padrísimo, ese tipo de cosas hacen un ruido que hace que, como yo digo en alguna parte del escrito, hasta uno podría decir, a veces se siente uno como apasionado por eso. Estar advertido de cuál es el berretín no implica que el berretín vaya a ser puesto en evidencia siempre, pero implica que uno sepa que ahí hay un punto en el cual en todo caso tiene que tener cierta cautela de no sé cómo decirlo, extralimitarse. Pero me parece que si no se vuelve, la tarea nuestra se vuelve una tarea demasiado pesada, demasiado, demasiado de aceta, vinculado con el aceta, se me ocurre. Y yo no creo que se trate de eso. Eso nomás quería agregar. No, pues muy bien, Raúl, muchas gracias. Mira, sí, es curioso que no encontrábamos para la palabra, para el término lunfardo, argot, Carmen nos ayudó, yo pensaba en slang, si no me equivoco, slang, ¿no? En inglés, si no me equivoco. Bueno, quizá una posible en español sería jerga, pero jerga tiene también varias otras acepciones, por lo menos jerga decimos también acá en México. Bueno, pues estaba yo diciendo hace un momento, tenemos que dejar por hoy aquí. Yo creo que quedan varias cosas pendientes. Una, yo creo, muy interesante y que ojalá, Raúl, nos tengas al día de cómo esto va, dónde se publica, qué es lo que pasa, es lo de la lectura borromeana. Ojalá tengamos noticias de ello próximamente. Bueno, seguro. Bueno, Raúl, ¿quieres decir algo? No, agradecerles muchísimo la presencia, la participación, agradecerte a vos, Jorge, siempre has tenido una gran amabilidad para conmigo. Y no, espero que la sigamos, como decimos acá, la sigamos. No, bueno, pues nosotros te agradecemos mucho a ti, Raúl. Fue un gran gusto haberte escuchado. Quizá no sé si al principio, no, eso lo platicábamos antes de dar acceso a todas las demás personas. Raúl amablemente nos autorizó a que esta conversación se grabara y dado que queda grabada, pues próximamente va a estar en el canal de YouTube que tenemos si quieren volver a escuchar. Raúl. Paso el anuncio, me Adelante. hiciste acordar que vos me habías dicho al comienzo. En México se consigue un libro mío que tiene la amabilidad de distribuirlo, no lo edita, pero lo distribuye, Me Cayó el 20, la editorial Me Cayó el 20, que es el libro Campo de Locura, Campo de Lectura. Campos de Locura, Campos de Lectura. El subtítulo, ayúdenme, la lectura artesanal Del analista. Ese libro salió publicado acá en Córdoba en el 2017 y desde comienzos, desde fines del 2019 está en México. Es solo cuestión de comunicarse con la editorial Me Cayó el 20 y ellos lo tienen a la venta. Digo esto porque es casi imposible en estos momentos, por lo menos para los argentinos, es imposible enviar libros o recibir libros del exterior. Bueno, ya sabrán todas las dificultades en las que estamos desde hace muchos años y seguiremos estando. Eso también forma parte de nuestra localización y de nuestra del lugar desde donde hablamos, trabajamos, etc. Cuando yo digo en determinado momento estamos agraciados de estar en el culo del mundo, lo digo profeso, o sea, a mí me parece que eso implica un montón de dificultades, pero también por ahora no estamos en Medio Oriente ni estamos cerca de, por ahora, habrá que ver dentro de unos años
si el agua que tenemos y tantas otras riquezas que tenemos nos permiten seguir estando en el culo del mundo. Bueno, ese libro ya está desde hace un tiempo, y antes de mitad de año, según me han dicho, Ediciones Nandela, con la gente de Ludens, va a publicar, va a sacar a la luz, se va a presentar, ya recibirán la información, y va a estar en las principales librerías de Ciudad de México al menos, otro libro mío que se llama Locura, Los Anges, Horror, donde, bueno, trabajo algunas de estas cuestiones, pero sobre todo unos seminarios que dicté hace unos años, en donde trabajo el tema de la Shoah, de un grupo de niños que supo atender Ana Frank, Ana Freud, niños de Terezin, y otras cuestiones, sobre todo el tema de la experiencia y de la imposibilidad o no de transmitir la experiencia. Ese libro en 1 o 2 meses ya estará en México, así que paso los 2 anuncios de lo que pueden conseguir. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Estaba buscando el libro de Raúl para mostrarlo ahorita aquí, pero la verdad es que no lo puedo encontrar. Pero bueno, efectivamente, Campos de Locura, Campos de Lectura, Lectura Artesanal del Analista, de Raúl Vidal. Se puede conseguir, entiendo que contactando a Jacqueline de Me Cayó el 20, y si no, bueno, digo, uno esto de dónde se puede pedir información con lo que sigue. Estén pendientes de otras actividades que hacemos, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden localizarnos como La Cana, una lectura bilingüe, y cualquier cosa nos pueden preguntar, y ahí les decimos, por ejemplo, del libro de Raúl, a lo mejor cómo se puede conseguir, etc., ¿no? Bueno, antes de despedir, quiero invitarles también para que el próximo miércoles 31, a partir de las 19:30 horas del Centro de México, ojalá puedan acompañarnos a una actividad nueva, un cine debate, que va a conducir Liliana junto con otra persona, con Gil Díaz. Van a hablar de Taxi Driver. Ojalá puedan acompañarnos. Es también una actividad sin costo, y lo mismo, pueden pedirnos informes en Facebook, en Instagram, y por ahí se pone en alguna de las dos, o creo que en las dos, no me acuerdo, algunos números de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Fue un gusto haberte escuchado. Estamos seguros de que vamos a continuar. Adelante, Raúl. No, saludando nada más. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias particularmente a Liliana y Eranden, y que como siempre ayudan mucho para que esto sea posible, y pues a quienes plantearon preguntas, cuestionamientos, y también a quienes desde su silencio nos hicieron favor de acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Suerte para todos. Gracias, Raúl, nuevamente. Hasta luego.